Buenos días para todos. Bienvenidos a la sesión académica de Ascon Regional Centro del mes de noviembre, mes en el que celebramos el Día del Prematuro y un mes muy especial, por eso tenemos una invitada aún más especial, la doctora Zuliauga Botero, amiga de la asociación, quien ha trabajado muchísimo a nivel nacional por todos nuestros prematuros con un tema de vital importancia en la cual todos debemos reunir esfuerzos. La doctora Claudia Zuluaga es especialista en oftalmología pediátrica y neonatal de la Universidad del Valle y en ultrasonografía ocular del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Adicionalmente es oftalmóloga pediatra y neonatal de la clínica Imbanaco del grupo Quirón Salud. Doctora Zuluaga, de verdad muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un placer poder tenerla y escucharla. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por levantarse tempranito a hablar sobre esto. Y pues especialmente, doctora Diana, a usted por invitarme a hablar con la Regional Centro de Ascon sobre el trabajo que estamos haciendo en Colombia y sobre todo cuándo son como los tips que tenemos para evitar las formas graves de retinopatía del prematuro. Los dejo con mis niños. Los niños entrando al colegio. Bueno, nosotros nos dimos cuenta de esta realidad en el 30º Congreso de la Sociedad Colombiana de Oftalmología en el 2002. En el 2003, en el marco de un congreso de neonatología en Bucaramanga, hicimos la primera reunión tratando de hacer, pues de evitar ceguera, un taller de prevención de retinopatía del prematuro en Colombia. Y de ahí más o menos hasta el 2008, la verdad es que eran cosas individuales o en Bogotá o en Medellín, cada uno estaba trabajando, pero estábamos trabajando como por separado. Hasta que en el 6º Congreso Nacional de Neonatología, que se hizo en Cali, decidimos juntarnos las dos sociedades científicas, o sea, toda la junta directiva de ASCON con la presidenta de la Sociedad Colombiana y ACOPE. Y hicimos el primer protocolo colombiano de retinopatía del prematuro, las dos sociedades científicas. Aquí el doctor Juan Carlos Silva nos consiguió una cita en el Ministerio de 2009, estaba la doctora Clara Galvis como representante de ASCON ante el Ministerio y empezamos la mesa técnica. Con ellos se decidió en el 2010 hacer como una línea de base, o sea, nos dieron cómo sabemos que esto que ustedes están diciendo es verdad y es lo que está pasando en Colombia. Entonces se hizo esta reunión que fue realmente en el 6º Congreso Panamericano de Neonatología, como el que hicieron este año en Cartagena, y ahí el ministerio mandó epidemiólogos y nos tomaron todas las charlas que estábamos haciendo, entonces se sacó y se decidió cuál era la ciudad en Colombia que estaba más, o sea, que tenía más ciegos. Y lo que cogimos es, según las que tuvieran más ciegos, por ahí arrancamos. Entonces arrancamos por Santa Marta. Quedaba de segundo lugar Montería y después Pasto. Entonces, haciendo este trabajo con el ministerio, yendo a Santa Marta, viendo ellos lo que estaba pasando, logramos en un año bajar muchísimo la retinopatía y logramos que ese año ya no salieran ciegos. El año anterior habían sido 12 niños los que se habían encontrado. Entonces, con esto el ministerio hizo que en el 2013 entráramos dentro de los criterios de habilitación que la valoración oftalmológica se debía hacer en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Hasta ese momento ni siquiera era que pedir el favor de ir a las unidades porque no estaba incluido. Entonces estuvimos desde el 2011 hasta el 2019 realmente haciendo, yendo pues por todo el país. La implementación de este proceso para prevención de ceguera se hizo en 12 departamentos del país. Siempre empezábamos
o sea, las convocatorias se hacen desde la Secretaría de Salud, y si ustedes ahorita, cualquiera quisiera que en su departamento se hiciera o empezáramos también este proyecto, lo que se necesita es tener un neonatólogo que tenga muchas ganas de hacerlo, tener enfermeras jefes, una enfermera jefe que se pueda encargar del programa en su unidad, tener un oftalmólogo en la región que esté entrenado para hacer valoración de retinopatía del prematuro, y incluir a todas las fisioterapeutas o terapistas respiratorias, perdón, que están en la región. Y esta es la forma como empezamos el proceso. Siempre tenemos que unir la información que tiene ASCON, de cuáles son las unidades que ellos tienen en ese departamento, y la información de la Sociedad Colombiana de Oftalmología y ACOPE, o ACOREP, que son las de retina, de qué retinólogos, qué oftalmólogos pediatras o qué oftalmólogos generales están en esa región, ya sea que ya estén trabajando o que no estén trabajando, pero que conozcan o sepan manejar retinopatía del prematuro. Cuando llegamos a la región hay unos datos básicos con los que hay que comprometerse, y que no se sacan sino una vez al año y que son relativamente fáciles. Es en la unidad saber cuántos son los niños que ustedes tienen menores de 2.000 gramos en el año en esa unidad. El oftalmólogo lo que tiene que entregar es cuántos son los pacientes que valoró ese año y cuántos son los que operó. Y con estos 3 datos hemos hecho un trabajo en equipo que definitivamente ha mejorado la calidad de vida. Cuando arrancamos en el 2010, toda Colombia estaba en rojo, o sea, toda Colombia tenía retinopatía del prematuro por encima del 10%. Teníamos unidades incluso con el 20% de retinopatía o el 50%, que ustedes mismos lo tenían así. Y en este momento realmente hay sitios donde no tenemos información, pero sí sabemos que hay. Por ejemplo, Guajira es un sitio donde se debería volver o Caquetá, ingresarlos dentro del programa. Lo que pasa es que nosotros estuvimos guardando mucha información hasta el 2019, que se hizo el Summit de la Prematurez, y como que se le entregó esto al Ministerio Nacional de Salud y al INSI, ¿no? Y resulta que pues luego nos llegó la pandemia en el 2020. Lo que sí fue claro es que cada que llegábamos a un departamento bajaba al siguiente año la retinopatía del prematuro, pero sobre todo bajaban los ciegos. Como les digo, la estrategia, normalmente, por ejemplo, nosotros en el 2017 estábamos implementando Cartagena y Barranquilla, y llegaron 3 niños ciegos allí de Valledupar. Entonces se fue en el 2018 y se implementó Valledupar, y al siguiente año en Valledupar ya no teníamos ciegos por retinopatía. Este año, por ejemplo, han reportado desde Bogotá niños ciegos de Granada Meta y niños ciegos de Maicao. Entonces, pues sería el sitio donde nos gustaría ir. Esta diapositiva, ¿para qué es? Porque miren, nosotros estábamos en el Summit de la Prematurez, y allí estábamos trabajando, y estaba el Instituto Nacional de Salud. Entonces estaban sacando, o sea, estaba por salir, faltaba un mes por salir la ley de tamizaje neonatal. Y venía solo con tamizaje metabólico, pero no venían ni ojos ni oídos. Y como nosotros teníamos estadística y teníamos medicina basada en la evidencia de la que se estaba trabajando desde el 2014, pudimos mostrar que la probabilidad de tener una enfermedad auditiva o una enfermedad cardiológica o una enfermedad visual era mucho más alta que incluso la fibrosis quística. Entonces, incluyeron en menos de un año que quedara enmarcado dentro de la ley de tamizaje neonatal que también estuviera visual y auditivo mínimamente, y se dio 5 años para implementar esto. Y pues ya pasaron los 5 años, y ahora que salió la ley de tamizaje neonatal del 2007, ahorita en mayo, salió que la cardiopatía se iba a ver por pulsoximetría, que seguía pues el endocrino que se va a tomar de cordón
del cordón o del talón, el auditivo, que se va a tomar por las emisiones otoacústicas, o el RATEA, que es la respuesta auditiva de tallo encefálico, y el visual, que quedó a cargo de los neonatólogos y los pediatras y los médicos generales, haciendo que con una oftalmoscopía indirecta, un reflejo rojo, o en caso de que saliera negativo, o sea, que ustedes lo ven y no ven ninguna anormalidad obvia o aparente, ven un reflejo rojo normal, eso puede salir negativo, pero el niño tiene un síndrome dismórfico o tiene quira genética, entonces tiene derecho a una valoración oftalmológica por oftalmólogo general o oftalmopediatra si hay. O el niño tiene o están sospechando un síndrome de Down también, o el niño tuvo una hipoxia perinatal severa, o tiene un riesgo o una sospecha de enfermedad neurológica aguda, o una hipoglicemia, o una convulsión, o tuvo ictericia severa que no se trató, o una sepsis del sistema nervioso central, o tuvo cándida, o tuvo las enfermedades del torso. Entonces, todos estos niños ya, por haber tenido nosotros estadísticas y por haber tenido esto, ya en Colombia tienen derecho a valoración oftalmológica que antes no la tenían. Entonces, simplemente para mostrar cómo realmente podemos generar política pública cuando trabajamos juntos y cuando llevamos estadísticas. Entonces, haber tenido esto que hemos estado haciendo, que es implementando protocolos por toda Colombia, dentro de las cuales una de las bases grandes que tenemos es manejar oxígeno con responsabilidad, ha hecho que la retinopatía vaya bajando de grados del 18% que teníamos en muchas partes, pero por ejemplo esta gráfica que es del Valle del Cauca del 2014, que ya estaba en el 3%, y luego les voy a ir mostrando cómo ha bajado más, o la incidencia que nosotros en Colombia teníamos, esto es más general, por ejemplo, la incidencia en Colombia era de mucho más de niños mayores de 27 semanas, y eran los que más no les daba retinopatía. Ya en este momento los que más les está dando es a los menores de 27 semanas, que es lo que se espera, porque es a los que les debe dar. Entonces, el que tengamos diferentes departamentos llevando la misma historia clínica y llevando estas estadísticas básicas de a cuántos niños les dio, cuántos niños valoramos, cuántos niños les dio la enfermedad severa y cuántos eran los niños que teníamos que valorar, vemos los porcentajes dentro de los que les da retinopatía. Y como les decía, empezamos con 15, 20% de retinopatía y ya toda Colombia está en el 7% de retinopatía. Todavía tenemos niños que les da retinopatía de 2.000 a 2.500 gramos, que no debía ser, porque a los únicos niños que les debe dar retinopatía, lo ideal sería que solo fueran los menores de 750 gramos. Por ejemplo, este artículo es bien importante, ya son 16.580 niños, este ya no lo publicaron el año pasado. Es del Valle del Cauca, son 12 unidades de cuidado intensivo neonatal, y como en el 2021 estábamos en 13% y en este momento estamos en el 0,7%. Haciendo que 3 bases, básicamente. Oxígeno, que no esté por encima del 94%, haciendo una valoración a la semana fijo, siempre en las unidades de cuidado intensivo neonatal, y mandando todos los niños a los programas Canguro. Esas son como las 3 bases grandes de este proyecto. Y lo otro es que, miren, los niños que les da retinopatía son por debajo de 1.000 gramos. O sea, ya más del 90% de los que tenemos de retinopatía en el Valle del Cauca son niños pequeños. Pero bueno, pasémonos pues a los tips. Eso era lo que hemos estado haciendo, y lo que, si cualquiera de ustedes quiere, se puede pedir a ASCON que les ayude a implementar el programa en su departamento. Lo primero y más básico es que podamos ver fondo de ojo. ¿Por qué fondo de ojo? Ojalá sin indentar y sin poner bléfaro. Porque en el fondo de ojo, polo posterior es lo más importante de ver.
porque cuando se está viendo el polo posterior, aquí es donde vamos a ver cómo va la enfermedad. Y es lo más importante. Nosotros, si el fondo de ojo empieza a estar con plus y empieza a jalar hacia adentro, esto es la retinopatía severa y esto tenemos que tratarlo aquí, antes de que la retinopatía, que está en un estadio 3 en este momento, se nos vuelva a un estadio 4. Porque cuando la retinopatía del prematuro se vuelve un estadio 4, ya es muy complicado. Realmente, y en Colombia no tenemos, si el paciente se nos va a un estadio 4, ya se nos va a quedar sin. Bueno, miren que en los congresos de neonatología cada vez están hablando más de retinopatía del prematuro y cada vez estamos hablando más de que el ojo es parte del cerebro, porque definitivamente tenemos una comunicación, o sea, embriológicamente hablando, el ojo es del neuroectodermo y el 35% de la corteza cerebral o tiene que ver con el ojo o con sus pares craneales. Además de que los precursores de los astrocitos son los que producen el VEGF, que como ustedes saben es lo que nos produce la retinopatía del prematuro. O sea, el aumento de los factores de crecimiento endotelial es lo que produce esta vasoproliferación y esta vasoproliferación es lo que nos produce el desprendimiento. Esta es otra diapositiva de un congreso en Estados Unidos donde habla de que la retinopatía del prematuro es de alguna forma la historia del manejo de oxígeno en los recién nacidos prematuros. Y del manejo de oxígeno no solamente en la unidad, sino también el manejo de oxígeno en el transporte de los niños o el manejo de oxígeno en la sala de parto. Entonces yo, en los 10 primeros años de mi carrera como oftalmóloga, pensaba que lo que tenía que hacer para que los niños no se quedaran ciegos era aprender a hacer tratamiento. O sea, tenía que aprender a ser muy buena cirujana para que estos niños que nos llegaban en estos estadios tan avanzados pudiéramos sacarlos adelante. Pero en el 2003 empezaron a aparecer artículos donde mostraban cómo si uno manejaba el oxígeno en unos parámetros determinados, a los niños por encima de 750 gramos no les daba retinopatía del prematuro, menos a los mayores de 1000. Y en ese momento, en Colombia, de los niños que llegaban a mi instituto, o sea, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, que ya llegaban ciegos con una retinopatía avanzada, el 90% eran niños mayores de 1000 gramos. O sea que con eso nomás quisiéramos, pues ya íbamos a cambiar mucho. Y empecé pues a ver charlas en congresos de neonatología diferentes y todos empezaron a hablar de esto y que el oxígeno era la droga que más se manejaba en las unidades porque ustedes la utilizan en reanimación, en adaptación, en todo. Entonces, el protocolo, porque aquí está realmente todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos en esta hojita que se las están compartiendo en ASCO. Entonces, tenemos 3 bases en este protocolo colombiano. Buen manejo de oxígeno y mejoramiento de la calidad de cuidado intensivo neonatal. El buen manejo de oxígeno empieza en la sala de partos. Es fundamental que en la sala de partos nosotros tengamos claro que si vamos a hacer una reanimación con la fracción inspirada de oxígeno está entre 21 y 30% y que no tenemos que tener a ese niño al 100% desde que nació. Es más, a los 3 minutos está bien que el niño esté saturando 70-75%, a los 5 minutos 80-85% y solamente debe ya llegar a 95% a los 10 minutos. O sea, no tenemos que poner oxígeno suplementario porque el niño recién nacido está saturando 80, porque eso está dentro de lo normal. Entonces, acordarse de cómo estamos manejando desde sala de partos el oxígeno, porque el niño que es sensible a esto puede, con solamente ponerle nosotros el oxígeno al 100%, empezando su vida, hacer que haya como un disparador, como un disparador de esta retinopatía del prematuro. La otra cosa, pues, es humidificar y calentar el oxígeno, usar el flujómetro de punto y de bajo flujo en 1 a 3 metros, utilizar los mezcladores y las alarmas. Tener las alarmas y tener terapistas respiratorias comprometidas
y enseñándole a sus compañeras que no importa que esté sonando la alarma, que no vamos, o sea, que no las vamos a apagar, no las vamos a quitar, que tenemos que tener alarmas de baja y de alta, pero sobre todo la de alta, el 95%. ¿Por qué tenemos que tener la de alta el 95%? Ya les voy a mostrar. Nosotros llevamos, yo sé que en los congresos de neonatología siempre están hablando que del BUTS 1, del BUTS 2, ¿por qué? ¿Cuáles son los rangos para tenerlos? Y los rangos en este momento son 89 a 94%, o sea, alarmas de baja en 88 o en 89. Nosotros cuando empezamos teníamos 88. Los argentinos desde el 2005 tienen las mismas alarmas, alarma mínima en 88 y alarma máxima en 95. Y si nosotros teníamos un problema de ceguera por retinopatía del prematuro en el 2002, lo tenemos ahorita, lo teníamos en el 2010, los argentinos sí que lo tenían, ellos tenían el 70% de sus niños ciegos por esta retinopatía. Y empezaron a manejar esto y realmente tienen un grupo que maneja la retinopatía desde el ministerio. Y es muy fuerte. La Organización Panamericana de la Salud sacó las guías para manejo de retinopatía del prematuro y esta es la alarma que quedó. ¿Y por qué es importante tener la alarma de alta en 95? Porque resulta que el saturómetro es especialmente útil en valores de saturación de oxígeno entre 85 y 94, que se corresponden a una presión arterial de oxígeno de 50 a 70. Pero si nosotros nos subimos al 94%, o sea, tenemos al niño en una saturación del 95-96%, eso ya hace que la presión arterial de oxígeno esté en 80 o en 400. Entonces, milímetros de mercurio. Y esos son unos valores que implican una hiperoxia altísima para el recién nacido y que ya no se pueden medir. Entonces, es muy importante esa alarma de alta en 95, o sea, máximo el niño debe estar en 94 de saturación. En otro congreso de neonatología este año que me compartió el doctor Solano, muestra cómo es de importante que si hacemos que si estamos haciendo muestras de sangre de los niños, lo hagamos con micromuestras, porque resulta que cuando se baja la fracción de la hemoglobina fetal, porque pues le pasamos al niño por transfusiones, porque le hemos estado sacando tanta sangre que tenemos que transfundirlo, le pasamos hemoglobina de adulto, pues es mucho más probable que a este niño le dé retinopatía del prematuro, sobre todo a los prematuros extremos. Entonces, mejora de la calidad que luego vamos a hablar. Obviamente no es solamente oxígeno, es fuera de oxígeno, pues no transfundirlos, es tener control del dolor, es tener control de la nutrición, pero de eso hablamos después. Pero pasemos, entonces, digamos que buen manejo de oxígeno es la primera, está en esta parte de nuestro protocolo explicado. Luego está la detección temprana de la enfermedad en las unidades de cuidado intensivo neonatal, con mínimo una visita a la semana. Es supremamente importante que la visita no sea una vez al mes, sino una vez a la semana. Y ojalá con una franja horaria, o sea, se sabe que el oftalmólogo llega los miércoles en la mañana o llega los martes en la tarde, pero que se sepa cuál es el día que llega el oftalmólogo a la unidad. O los oftalmólogos, porque puede que que haya un oftalmólogo que no se pueda comprometer con ir cada 8 días, pero entonces se tienen dos para que uno vaya cada 8 días, o sea, cada uno vaya cada 15. Es muy importante desde que el niño llega a la unidad. Inmediatamente llega el niño a la unidad, se tiene que saber cuál es la fecha que tenemos que ver a ese niño. Y esa fecha tiene que quedar consignada en el CARDES de enfermería, idealmente para que las enfermeras sepan qué día a ese niño lo tienen que tener dilatado en el día que va a llegar el oftalmólogo. ¿A quiénes vamos a valorar? Nosotros hasta el 2018 no veíamos sino los menores de 1.800 gramos, pero del 2018 para acá nos metimos en los menores de 2.000 gramos porque nos convalidamos con el protocolo de la OPS-OMS, que además ayudamos a hacer desde el Grupo Colombiano de Retinopatía del Prematuro.
Entonces vamos a ver a los menores de 2.000 gramos o los menores de 36 semanas que tengan factores de riesgo, o sea, que hayan tenido ventilación mecánica, oxigenoterapia, que hayan tenido corioamionitis o candidiasis, que tengan hemorragia intracraniana, que tengan leucomalacia periventricular, hidrocefalia o que hayan nacido por una preeclampsia severa. Esos son los niños que tienen factores de riesgo. Además, el oftalmólogo también debe ver los pacientes con sospecha de TORCH o los pacientes que van a ser valorados por genética. Y como vieron, ahora además los pacientes de tamizaje neonatal que el pediatra considere. Entonces, definitivamente el oftalmólogo se tiene que volver una parte integral de las valoraciones de recién nacidos prematuros. Ahora, ¿cuándo los vamos a valorar? La primera valoración la tenemos que hacer. ¿Perdón? Bien, ¿y tú? La tenemos que hacer antes que el niño salga de la unidad de cuidado intensivo neonatal. Si el niño nació de menos de 27 semanas, lo vamos a ver a la semana 30. Semana 30, antes de 27 semanas. Si el niño nació de 24 semanas, no tenemos que correr a verlo, ni si nació de 25, ni de 26 o de 27. El niño se ve cuando cumple la semana 30. No lo tiene que ver el oftalmólogo antes. Primero, porque no ve nada, porque la córnea está muy opaca y no nos deja ver para atrás. Segundo, porque no le va a dar retinopatía del prematuro antes de la semana 30. Y esto está comprobado y está sacado en todas partes del mundo que la retinopatía del prematuro no da antes de la semana 30 de edad gestacional, aunque el niño haya nacido muy pequeño y le hayan puesto oxígeno full. A los niños que nacen después de las 27 semanas, por protocolo se deben ver a las 4 semanas de vida. O sea, que si el niño nació de 27 semanas hoy, que estamos a 1 de noviembre, 4 semanas, 8, 7, 12, nos da que ese niño tenemos que verlo el 29 de noviembre. Entonces, esto es lo que es importante de apuntar. Llegó el niño hoy, nació de 28 semanas, nosotros lo vemos el 29 de noviembre. Que quede escrito en el CARDES de enfermería para que la enfermera, si por ejemplo en su unidad llega los lunes, entonces ese niño se va a ver es el 25 de noviembre. O si por el contrario, esos niños vienen a verlos es los miércoles. Entonces ella ve en su calendario cuándo le corresponde al niño de 27 semanas que nació hoy. A la 4ª semana vamos a verlo lunes. Lunes sería 2 de diciembre. O van los miércoles, entonces sería el 4 de diciembre. Pero hay una salvedad a tener aquí en cuenta. En Colombia, los niños, es muy probable que si este niño no nació de 30, 31, 32 semanas, aunque haya estado muy enfermo, los neonatólogos acá no lo van a poner bien y lo van a sacar rápido. Entonces, no va a estar 4 semanas. Un niño que nace de 30 a 31 semanas, 32 semanas en Colombia, lo más probable es que vaya a salir de la unidad antes. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Que si un niño nace entre la semana 30 y la semana 36 y cumple los criterios de valoración oftalmológica, ustedes mejor, nació hoy 1 de noviembre, pero nació de 31 semanas, digan que se los valoren la semana entrante, o sea, ya sea si vienen el lunes el oftalmólogo, o sea, el 2 de diciembre, si va el miércoles el oftalmólogo, entonces el 4 de diciembre, o sea, que lo valoren la semana siguiente que llega el oftalmólogo y ahí no esperamos las 4 semanas. Esto es bien importante tener un protocolo y tener claro estos pacientes que vamos a ver que se registren. Nosotros tenemos una historia clínica que se usa en estos 12 departamentos y esto se anota. La unidad, y cuando estábamos trabajando con el ministerio se sacó un folleto de padres que pues se reparte cuando se empieza y la verdad pues ese folleto de padres se aprobó cuando estábamos en el gobierno de Santos.
que afortunadamente, pues como fue, nosotros tuvimos como una continuidad muy grande porque nosotros empezamos a hacer todo esto, como les decía, en el 2008, pero seguimos haciendo en el 2019 y entonces en el ministerio venía como una continuidad porque fue fue Uribe 8 años y luego Santos 8 años, entonces realmente tuvimos 16 años siguiendo los mismos parámetros y entonces una vez que se aprobó, se volvía a aprobar el mismo. Pero bueno, esto no va al caso. El caso es que los papás tienen que salir con algo. Nosotros entregamos este folleto porque en este folleto podemos registrar la primera cita con fecha, hora, lugar, el nombre del niño, la edad gestacional. Es como una pequeña historia clínica y los papás se pueden ir con este folleto. Se pueden ir con esto para que es algo que les muestra dónde lo tienen que ver y fuera de eso es como un carnet para ellos. Y es fundamental, porque en ese mismo carnet el oftalmólogo cuando llegaba va a escribir cuándo es la siguiente valoración. Este semáforo está en el protocolo también. Este semáforo es pues para los oftalmólogos realmente, porque nosotros hacemos la valoración con oftalmoscopía indirecta y aprenden, hay muchos oftalmólogos de diferentes universidades del país que aprenden a ver los prematuros cuando están en su proceso de formación, como en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, en la Bolivariana de Medellín, en la Universidad Javeriana de Bogotá, en la Universidad Javeriana de Cali, en la Universidad del Sinú. Entonces, estos oftalmólogos saben, cuando ven el polo posterior, si este niño tiene un estadio 1, 2 o 3, y puede decir la próxima valoración, pero puede que no se acuerde de todo, pero con el semáforo puede decir, no, pues con esto que yo encontré en esta zona y en este estadio, ¿cuándo es que lo tengo que ver? Entonces, para eso lo tenemos allí. Y la valoración, como les digo, es para que la enfermera jefe, que sobre todo cuando tenemos canguro intrahospitalario, es muy importante porque ella le entrega este folleto a los papás y los papás lo pueden ir viendo ahí mismo. Y además el oftalmólogo llega a la unidad y con una mirada de las incubadoras ya sabe cuáles son los niños que tiene que valorar. Y a nosotros, yo diría que uno de los tips más importantes es educación a todo el personal, porque definitivamente la educación es prevención. Nosotros cuando empezamos, al principio íbamos con los residentes de oftalmología, incluso a la valoración prenatal de las mamás. Cuando nos desocupábamos abajo de oftalmología, subíamos a contarles a las mamás en ginecología que si sus niños nacían prematuros tenían que ser valorados. Eso obviamente fue hace mucho tiempo. Ya ahorita eso no se hace, pero le damos charlas, o sea, cuando pasan los estudiantes de medicina por las unidades de cuidado intensivo neonatal, se les debe contar de la enfermedad. Eso realmente es lo que pasa ahorita con mucha frecuencia, o sea, ya la retinopatía del prematuro está mucho más visualizada y es la importancia de hacerlo. ¿Por qué educar? Porque cuando usted educa a una enfermera, esta enfermera educa a unas auxiliares de enfermería y educa a las terapistas y le cuenta, vea, encontramos esto. Y entonces estas auxiliares de enfermería también le pueden contar a los padres, que son muchos de los que están allí. Y cuando se hace la educación también es importante, cuando estamos dando estas charlas de retinopatía del prematuro, que la secretaria de la unidad también lo oiga y hacerlas, estas charlas cuando estamos hablando en los cambios de turno, porque es cuando encontramos más gente. ¿Y por qué la secretaria? Porque muchas veces la que va a dar la salida, o sea, la que va finalmente a entregar salidas es la secretaria, entonces ella tiene que saber, pues la salida la da la jefe o la da el neonatólogo, pero los papeles lo entrega muchas veces la secretaria y vamos a ver cómo podemos hacer súper bien nosotros nuestro trabajo, que si no lo comunicamos con todo el personal, pues no hacemos nada, porque el niño salió súper bien, pero luego salió a la calle y no lo volvieron a ver. O sea, no llegó a la cita y entonces le dio la retinopatía cuando salió de la unidad y como no llegó a la cita, como no llegó a su cita de control, no nos dimos cuenta, le dio la retinopatía severa y se nos quedó ciego. Otra de las cosas que ha sido fundamental para nosotros es el programa Canguro Intrahospitalario. Ese es otro tip grande para hacer prevención de ceguera por retinopatía. Yo diría que por dos cosas muy grandes. Primero, porque el canguro intrahospitalario
hace que se fomente mucho la nutrición con leche materna, que es pues fundamental para disminuir retinopatía del prematuro. Y otra porque involucra a los padres en el proceso. Entonces, si los padres están cuando se les hace la valoración oftalmológica, es mucho más fácil que este papá vuelva a traer a su niño después cuando sale y que se le entregue a él la información directamente. Yo me podría echar una hora hablando de por qué es importante la leche materna para mejorar la salud visual y neurológica del bebé. Pero pues eso es otra charla. El hecho es que la leche materna, los bancos de leche para que se les dé a los niños leche materna fortificada, hay infinidad de trabajos. Este es uno que me mostró la doctora Clara Galvis, pero por ejemplo la doctora Liliana Zuluaga en Medellín también tiene en el programa Canguro de Medellín y de Sura demostrado cómo los niños que tienen leche materna tienen menos retinopatía del prematuro. Entonces, ya hablamos del buen manejo de la calidad de cuidado intensivo, estábamos hablando de la detección temprana y viene la coordinación del proceso administrativo cuando el niño sale. Esto definitivamente es fundamental. Yo antes decía, no, si ya el niño sale para un programa canguro, no hay ningún problema. Pues no hay ningún problema si sale para un programa canguro que cumple los lineamientos y que tiene oftalmólogo. Pero si es un programa canguro que no es un programa canguro que cumple los lineamientos, pues posiblemente no tenga oftalmólogo. Entonces, no sirve que salga simplemente para el programa canguro. Tiene que salir por un programa canguro que tenga valoración oftalmológica y que se le haga la valoración oftalmológica cuando el oftalmólogo dijo que era su siguiente valoración oftalmológica. Esta es otra diapositiva de un neonatólogo neozelandés, el doctor Brian Darlow, que a mí me gusta mucho porque él habla de cómo la mejora en la calidad de cuidado neonatal reduce la retinopatía y muestra lo multifactorial que es. Entonces está hablando de que tenemos que anticipar, prevenir y tratar el dolor para que a este niño, para pues mejorar la calidad, que el canguro piel a piel y los padres dentro de las unidades, como les digo, el canguro intrahospitalario, la nutrición con leche materna y los bancos de sangre, porque eso permite que aunque los bancos de sangre, perdón, los bancos de leche, porque eso permite que mamás que no están pudiendo darle entonces leche materna a sus hijos, a estos niños se les dé una leche materna fortificada, entonces también están recibiendo leche materna. El soporte y el control de temperatura que también se favorece si el niño está en el lavado canguro, en el canguro, el lavado de manos, el buen uso de los antibióticos y el doctor, nosotros lo conocimos, y este botón de oxígeno que lo sacamos en Colombia desde el 2010, él lo añadió a su charla. Y esto es un trabajo que me siento muy orgulloso, nos lo publicaron en una revista, en el Journal de la Academia Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. Y es pues parte del trabajo que hicimos, ya no estoy hablando de los 16.000 niños de las 12 unidades de Cali, sino que estamos hablando de 33.520 niños en 31 unidades diferentes de Colombia en las que se aplicó este programa de que estas eran las 3 bases que teníamos que manejar, en Magdalena, Córdoba y Nariño, que si se acuerdan les conté que en el 2010 eran los que tenían pues más alto, o por lo menos tenían reportados más cantidad de niños ciegos, y cómo en todas esas partes aumentó cuando se llegó con este programa a los niños que se valoraban en las unidades y disminuyó la retinopatía del prematuro que estos niños tenían. Entonces, definitivamente funciona. O sea, esto es algo que funciona. Nos demoramos 5 años para poder entregar, o sea, que nos aprobaran esto en una revista AAA, pero nos revisaron todas las estadísticas y todo para decir, pues bueno, esto que están diciendo es verdad y les está funcionando. Y en Colombia es que de verdad funciona.
Ustedes vieran cómo en Cali, en serio, tenemos menos del 1% de retinopatía, y no en Sirena, no en el HIV, en todo el Valle del Cauca. Y por ejemplo, pues hoy hay que operar un niño, pero el niño que hay que operar hoy es de 600 gramos. O sea, no son niños de 1800 ni 2000 gramos. Entonces, en resumen, ¿qué hay que hacer? Manejo de oxígeno con responsabilidad desde la misma sala de partos. Acordarnos que el niño no tiene que estar al 95, ni al 100, ni al 98% de una vez, que si el niño está solito al 100%, rey, pero que si nosotros no le vamos a poner oxígeno a ese niño, sino si a los 10 minutos no ha alcanzado el 80, 85, 95%, si no, no tenemos que poner oxígeno suplementario. Que cuando estamos transportando al niño no tenemos que ponerle oxígeno suplementario si el niño realmente no tiene unos niveles de saturación por debajo del 90-91%. Y en las unidades definitivamente no. Si uno está poniendo oxígeno suplementario, el niño no tiene por qué estar con una saturación por encima de 94, hace daño. Y si salen con oxígeno para la casa, hay que contarles a esa mamá, no es darles la bala de oxígeno para que se vayan para la casa sin decirles que no pueden estar al 100%, porque las mamás creen que el oxígeno es muy bueno y lo ponen al 100%. O sea, el niño se les desatura, tiene 95% y ya sienten que le tienen que poner oxígeno y pues no está bien. Tomar micromuestras, porque definitivamente entre mayor es el porcentaje de hemoglobina fetal, menos probabilidad tenemos de retinopatía del prematuro. Otro tip importante es la ganancia de peso. Cuando el niño tiene muy poca ganancia de peso en las primeras 2 semanas, es un niño que tiene mucha más probabilidad de tener retinopatía del prematuro, entonces es un niño con el que tenemos que estar más encima en las valoraciones oftalmológicas. Esto del oftalmólogo en una franja horaria fija y un día fijo a la semana para la primera valoración es fundamental. Bueno, para la primera, para la segunda, para todos es fundamental. ¿Por qué un día fijo a la semana? Porque cuando el día no es fijo a la semana, sino que se sabe que el oftalmólogo va, pero no se sabe si va lunes, martes, miércoles o jueves, está probado no solamente en Colombia, sino en Perú, en Argentina, en Chile, en muchas partes que no vemos sino el 30% de los niños que tenemos que ver. Bueno, del 50 al 30% de los niños. Se necesita que sea un día fijo a la semana. Idealmente que se sepa si es la mañana o la tarde. Porque las gotas cuando ustedes ponen las gotas para dilatar los niños, estas gotas duran 4 horas. Entonces necesitamos una franja horaria, a ver más o menos en qué horas va a venir el oftalmólogo. Si se puede iniciar en el canguro intrahospitalario, pues mucho mejor todavía. Si en la medida de lo posible podemos dar nutrición con leche materna o leche materna fortificada, si hay bancos de leche, pues es ideal. Asegurar que los niños salgan con una fecha, hora y el sitio para el que van a la valoración, a la siguiente valoración o cita en el plan canguro, que tenga oftalmólogo, porque nunca podemos darle, vea, a usted le toca valoración oftalmológica y entregarle la valoración oftalmológica sin decirle cuándo es, porque miren, eso por ejemplo, en estos días me contaba la doctora Oriana que le están llegando por consulta externa de Sura pacientes que salieron de unidades, creo que es con subsidio, que va, porque en el programa Canguro no tienen ahorita oftalmólogo. Es por decirles, es simplemente un ejemplo. Nosotros tenemos que salir con el niño, con la fecha, hora y lugar y el sitio a donde tiene que ir, porque si no se nos pierde en el sistema. Entonces, nosotros tuvimos la mejor calidad de cuidado intensivo neonatal que pudimos, el oftalmólogo fue a las valoraciones, pero el niño salió y la retinopatía, acuérdense que el pico de la retinopatía del prematuro es entre la semana 34 y la semana 36. Y esos niños normalmente no están en las unidades en Colombia. Entonces, es muy importante que los veamos, o sea, que el oftalmólogo esté viendo el niño. Si el oftalmólogo la primera valoración la hizo en la semana 30, seguramente va a ser la segunda en la 32 y la segunda en la 34 y la siguiente la va a hacer en la 36 o en la 38. Entonces, tiene que llegar, porque si no le llega, por mejor que estemos haciendo las cosas, a ese niño se nos va a quedar ciego en el sistema.
Otro resumen, a los prematuros mayores de 750 gramos no les debía dar retinopatía del prematuro, pero la realidad es que todavía les da. En Colombia cada vez menos, como les mostré, es el menos del 7%. O sea, a los mayores de 2.000 gramos la probabilidad en Colombia de que les dé retinopatía es del 1%, pero pues si es el hijo de uno es gravísimo, porque pues se le quedó ciego, si no lo vimos. Y también da todavía entre 2.000 y 2.500 en el 3% en Colombia. No me canso de decir que el oxígeno con responsabilidades de salas de partos, recordar que no tiene que estar por encima de 95 en el transporte de la unidad, en el transporte que está, o sea, mientras sale el niño de sala de partos y llega a la unidad. Acordarse que si le estamos dando oxígeno suplementario no tiene que estar por encima de 94 y que si salen para la casa el oxígeno no puede estar al 100%, sino que tiene que estar por debajo de 94 y tratar de mostrar, de tomar las micromuestras de sangre y acordarnos de la ganancia de peso. Si un niño no está ganando bien peso en los 2 primeros años, en los 2 primeros semanas, es un niño que tiene bastante probabilidad de que no le dé retinopatía del prematuro. Claro que sí, puedo darte mi gelatina, mi chocolate y compartir mis papas fritas y unas galletas, regalarte. Eres amigo, muy amigo, solo a ti cuento lo que siento, porque yo sé que tú sabrás guardar muy bien todos mis secretos. Bueno, Diana, les dejo pasar a preguntas. Doctora Claudia, muy enfocada en lo que como neonatólogos tenemos que trabajar en las unidades y no solo nosotros, sino con todo el equipo, lo que usted decía, hasta la secretaria tiene que estar sensibilizada con esta patología y en los programas canguros que tengan el oftalmólogo disponible para poder hacer el seguimiento adecuado. Muchísimas gracias, doctora. Hemos recibido la primera pregunta. Dice que si hay algún proyecto de ley para que todos los bebés sanos sean valorados por oftalmología en Colombia, no solo buscar la retinopatía pretérmino, sino también otras patologías. Sí, fíjate que en la ley, en la 207, que es la ley de tamizaje neonatal que salió ahorita en mayo, está que todos los bebés que, o sea, que se les debe mirar los ojos, que antes no estaba, pero ya está, que se les debe mirar los ojos, y que aunque no, venga, me les devuelvo, que aunque no tengan retinopatía, resolución 207 del 2024, tamizaje neonatal en el recién nacido. Todos estos niños ya no son de retinopatía, sino que tienen anomalía craneofacial, genética, TORCH. Todos estos niños ya deben ser valorados por oftalmología. Entonces, no solamente hay proyectos, sino que ya está. No sé si eso responde. Sí, eso es importante. Y adicionalmente, doctora, digamos que todos sabemos que los prematuros y los de bajo peso los mandamos al programa Canguro, que de algún modo se garantiza seguimiento, ¿no es cierto? Pero Bueno, como decía la señora. Sí, los menores de 2.500 que son prematuros. Exacto. Entonces, pero pues a veces hay bebés que son a término, pero que tienen alguno de estos factores de riesgo. Entonces recuerden que nosotros debemos articular todos estos bebés de alto riesgo con la ruta de alto riesgo pediátrico de nuestras RIAs del ministerio. Entonces eso también es importante que nos articulemos con las aseguradoras para garantizar el seguimiento de estos bebés. Acá tenemos, doctora, otra pregunta también. Los hijos de bebés, los bebés hijos de mamás con preeclampsia que no entran a la unidad, ¿en qué momento se valoran? Porque habitualmente estos a las 48 horas de pronto les estamos dando salida. Estos bebés se pueden valorar en el primer mes de vida. Porque estos bebés que les dieron salida, que la mamá tuvo preeclampsia, pero que ellos ya llegaron grandecitos, pues seguramente no van a tener problema. Ustedes los pueden ver en las 48 horas. Se supone que en las primeras 48 horas salen de la unidad de cesárea y ahí el que los vio fue solamente el pediatra o el médico general. Entonces, pero el pediatra o el médico general puede autorizar y pedir la valoración
por oftalmopediatría. Puede pedirla en este mismo momento y ya está incluido dentro de la ley que se valore. Así es, además es importante recordar que todos nuestros bebés tienen que tener tamizaje visual, ¿no es cierto? Ese tamizaje visual es al egreso, pero después tienen que, como dice la doctora Zuluaga, mandarlos con su orden para la valoración en el primer mes de vida por oftalmología pediátrica. Doctora Zuluaga, mire que en el último congreso que estuvimos de Panamericano de Neonatología la semana pasada, y esto es algo muy importante, el doctor Bancalari decía que ellos habían visto que con los, claro, la ventilación mecánica en neonatología ha avanzado mucho y tenemos muchísimos modos de ventilación no invasiva ahora como la cánula de alto flujo. Y el uso de la cánula de alto flujo nos ha facilitado muchísimas cosas, con bien indicada y bien utilizada, pero se ha documentado que ha aumentado la retinopatía y la leucomalacia en esos pacientes que están expuestos mucho tiempo a este soporte no invasivo. Entonces, él hacía énfasis en la importancia de que estos bebés les vigilemos muy juiciosamente las saturaciones y las indicaciones y hasta dónde debemos tenerlos con ese soporte. Cuando ya podemos decir no la necesita o si la necesita, estar vigilando siempre esas metas de saturación que debemos tener. Acá, doctor, hay muchas felicitaciones para usted por la presentación. Un saludo del doctor Orrego, del doctor Franklin, del doctor Muñetones también felicitaciones. La doctora Clara Galvis, doctora, le manda un mensaje especial. Dice, excelente conferencia, doctora Zuluaga. Creo que debemos aprender a hacer fondo de ojo y aprender a tomar imágenes y centralizarlas más aún en la periferia en el país. ¿Cómo implementamos un programa de alerta inicial si no hay disponibilidad de oftalmólogo entrenado? Sí hay, con los oftalmólogos generales, yo digo que cada vez hay más oftalmólogos generales que sí saben valorar recién nacidos prematuros. Es más que nos da susto porque estamos pensando que tenemos que ver la periferia, que tenemos que ver el grado 1 o 2. Entonces, con Pedro Acevedo, él tiene un taller de cómo ver con el celular, fondos de ojo. Y pues yo creo que lo que tenemos que es hacer unos talleres de cómo ver el fondo de ojo, el reflejo rojo, que puede parecer muy sencillo, pero el reflejo rojo no es fácil de sacar. Y si no es fácil de sacar en los niños de 2, 4, 5, 6 años, en los prematuros, yo creo que para sacarlo necesitamos 2 personas, alguien que abra el ojo y la otra que puede ser pues, la enfermera jefe y ustedes. Yo pienso que lo que hay que hacer es empezar a hacer más talleres de fondo de ojo y como apoyarnos en los oftalmólogos generales que han salido de las universidades que saben hacer valoración de prematuro. No necesitamos el oftalmólogo retinólogo ni el oftalmopediatra que sabe hacer la cirugía, sino que la base de la pirámide es el oftalmólogo general, creo yo. Lo mismo que la base es el pediatra que no le da susto poner un oftalmoscopio a mirar el ojo al niño. Porque es que empezamos por decir, eso es muy difícil, no, yo creería que tenemos que empezar a aprender a mirar los ojos, simplemente abrirlos. Así es, doctora, muy cierto esto y ojalá pudiéramos hacer esos talleres. Yo creo que es un punto importante a trabajar como con las sociedades. Mira que creo que en la próxima reunión de ACOPE, del Congreso Nacional de Pediatría, va a haber una sesión con ACOPE, que es la Asociación Colombiana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. Porque definitivamente yo creo que lo que hay que hacer es estar juntos. O sea, esto no es un problema de los oftalmólogos o es un problema del neonatólogo, es junto. Porque si no, o sea, normalmente se hacen las reuniones aparte y así no funciona, porque tiene que ser en el mismo sitio. Pero sí hay manera, yo pienso que cada vez hay más oftalmólogos que saben enseñar a ver cosas mínimas, es que es mínimo, es abrir el ojo. Muchas veces tú simplemente tienes que abrir el ojo para ver que hay un leucoma o que hay una catarata. Pero como muchas veces pensamos eso es tan difícil, ni siquiera nos tomamos la molestia de irlo a abrir. Y resulta que hay cosas que son obvias, que sí se ven, aunque uno no sepa hacer un buen reflejo.
Así es, acá el doctor Plankin comenta que estuvo en un congreso en Orlando, la Academia Americana de Pediatría, y que hicieron un taller de retinopatía para pediatras y que fue una excelente oportunidad para aprender. Entonces, sí, yo creo que es algo en lo que podemos trabajar. Doctora, Yo también hay creo otra que sí. pregunta sobre qué opinión tiene sobre el monitoreo a distancia con equipos de tamizaje, ahora además con inteligencia artificial. ¿Será una buena opción para unidades que no tengan oftalmólogo? ¿Qué opina, doctora? Sí, yo creo que es una buena opción. El problema es que yo siempre he dicho que es más, o sea, las unidades de cuidado intensivo neonatal tampoco están en regiones, o sea, usted necesita por lo menos tener, o sea, uno muchas veces dice en Florencia, Caquetá, resulta que en Florencia, Caquetá llegan oftalmólogos. Entonces, bueno, sí, o en La Guajira, resulta que en La Guajira hay muchos oftalmólogos. Otra cosa es que no se hayan coordinado para ir a las unidades, pero sí los hay. Entonces, bueno, sí, uno puede comprar las cámaras, pienso que sirven, ¿vale? Pero pienso que nos falta más es coordinarnos, más que comprar equipos de 100.000 y $200.000. Si nos coordinamos y se organiza con el oftalmólogo, que también va a haber otra cosa allá, y se le paga, el oftalmólogo va a ir, porque eso es lo que hemos visto en todas partes. Pero sí van a servir, va a ser una muy buena opción. En la India, por ejemplo, lo usan muchísimo y funciona. Cuando nosotros empezamos en Santa Marta, la doctora Carolina Serrano, para ir a Fundación, que le quedaba como a 2 horas, ella mandaba, era una cámara que es la Picture Plus, con su auxiliar de enfermería, y la auxiliar tomaba las fotos, se las mandaba a ellas y se saca muy buena imagen. Sí, yo creo Entonces, que eso va a ser un mundo nuevo para explorar y para aprender telemedicina y todo esto para sobre todo las regiones distantes de nuestro país, que era el mapita que usted nos mostraba, doctora, cómo ha cambiado el panorama en Colombia, pero todavía no hay regiones que no tenemos datos, no sabemos. sí, pero mira que, por ejemplo, yo en estos días, cuando llegó el niño de Maicao, que me lo Sí. reportó el doctor de Valledupar, resulta que a La Guajira sí van oftalmólogos. Yo pregunté en Valledupar, bueno, ¿quién está yendo a La Guajira? Y en La Guajira hay uno que está trabajando, pero hay como 6 oftalmólogos yendo. Lo que no están es coordinados. Hay 4 unidades. Nosotros, y yo me metí en la página de Ascon, y en Guaira no aparecen las unidades de Ascon. Ya, pues ya van a aparecer seguramente la semana entrante, pero no estamos, pero eso no quiere decir que no esté el recurso y que no haya gente que podría hacerlo. Sí, No eso sé es si me explico. importante y es actualizar toda la red de la base de datos que tenemos de las unidades en Colombia, porque cada O vez hay sea, más unidades y es importante tenerlas. no, más que tenerlas, yo digo, es ir. Lo que pasa es que, pues, ir y se necesita como digamos, voluntad política. Y la verdad es que este año que tratamos de hacer una reunión con el ministerio, pues, pues siempre hay cosas más urgentes. Pero, pero si volviéramos a hacer lo que estábamos haciendo hasta el 2019, eso se cuadra. Uno va allá y dice, bueno, ¿quiénes hay? ¿Quién quiere trabajar? Y si no quiere trabajar nadie, pues ahí está lo de tener una cámara. Lo que pasa es que estas cámaras son cámaras transportables, pero realmente no son para estarlas pasando, a no ser que pues fuera alguien que sepa y entonces tenga este celular, pero para eso hay que tener la experticia. Así es, doctora, muchísimas gracias. Ya para finalizar, en aras del tiempo, la doctora Clara Galvis de la Asociación Colombiana de Neonatología, ella dice pues que están todos totalmente invitados a participar en la red de prematurez que se va a activar nuevamente el próximo año para articularnos en pro de trabajar de estas patologías que tienen una alta morbilidad en nuestra población. Doctora, muchísimas gracias. Fue una excelente conferencia, muy enriquecedora para todos y nos da como una alerta sobre la importancia de trabajar en todo esto. Les recordamos que la charla se grabó, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que por favor se inscriban, la pueden descargar, compartir con sus equipos de trabajo. Muchísimas gracias, doctora Claudia. De verdad, para nosotros fue un honor poder tenerla acá y gracias por todo el trabajo que ha desarrollado en Colombia para nuestros prematuros. Muchas gracias. Pues, vale, chao.